¿Cómo están mis nenes de segundo? ¿Todo bien? Bueno, les cuento un poquito, porque se supone que ya vieron 3 videos. Algunos no vieron ninguno, así que pónganse a mirar. En el siglo XV, final de la Baja Edad Media, o final de la Edad Media completa en realidad, hemos visto que se dieron muchísimos cambios. Cambios económicos, el surgimiento de mercados, de ferias, el renacimiento del comercio, cambios políticos con el surgimiento o resurgimiento de los reyes, la organización de los nuevos estados, la organización de los ejércitos, de las fronteras, de la diplomacia, del sistema de organización política y de organización administrativa, ¿sí? Diplomacia y burocracia. Bueno, todo eso se va a dar a finales del siglo XV, ¿sí? Cuando se está terminando la Edad Media y comienza la Edad Moderna. En el aspecto cultural, filosófico, mental, es decir, en todas las actividades creativas del hombre, también se van a dar cambios. Yo acá se los pongo como cambios en el pensamiento. Y los vamos a dividir en 2 aspectos, el aspecto cultural y el aspecto religioso. En cuanto a cultura, van a surgir 2 grandes movimientos que son fundamentales, ¿sí? Y que caracterizan todo esto, todo este movimiento que se va a dar en la cultura. ¿Por qué surgen? Porque en el siglo XV el hombre empieza a pensar, ¿sí? A ver, no es que antes no pensaba, sino que piensa en cosas que tienen que ver con la vida más allá de la comida y los impuestos. Piensen que en la Edad Media el hombre lo único que le interesaba era trabajar, conseguir el dinero para pagar los impuestos, el diezmo religioso, y la única diversión, por así decirlo, era ir a la iglesia. Entonces ahora, cuando se termina la violencia, se terminan las invasiones y los hombres empiezan a realizar otro tipo de actividades, y hay un grupo, que son los burgueses que ya hemos visto, que empiezan a obtener cada vez más dinero, entonces la gente empieza a pensar diferente, sobre todo aquellos que tienen tiempo libre para pensar, ¿sí? Y se va a dar un cambio en el eje de la vida. Antes la vida era Dios, era la religión. Todo lo que pasaba por la idea de Dios o por los motivos de Dios. Para que lo entiendan, ¿por qué llueve? Llueve porque Dios lo quiso. ¿Por qué se murió un tipo? No porque le pasó un carro por arriba. Se murió porque Dios lo quiso. Esa era la mentalidad del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XIII, es decir, la mentalidad medieval. Las cosas ocurrían porque Dios quería que ocurrieran. Entonces ahora surge esta idea humanista, obviamente basado en el humano. Dios deja de ser el centro del universo y pasa a serlo el hombre. Esto no significa que los hombres hayan dejado de creer en Dios, sino que dejaron de creer en que Dios es causa y consecuencia de todo lo que ocurre. Hay hechos que pasan más allá de Dios. A ver, ¿por qué se murió el tipo que lo pisó el carro? Porque el carro era más pesado que el hombre, lo pisó, le aplastó la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se abre el cuerpo del hombre, se hace una autopsia, ahí surgen las autopsias, y se analiza que tiene el corazón aplastado o la cabeza aplastada. Entonces, por eso se murió, no porque Dios lo quiso. ¿Se entiende? Todo lo que antes era causa de Dios, ahora va a ser, primero se va a buscar la respuesta en el hombre. Si no se encuentra la respuesta en el hombre, a ver, ¿por qué alguien se enfermó y se murió? Sabemos que se enfermó, entonces vamos a buscar los motivos de la enfermedad, va a surgir la medicina, va a surgir la química o la farmacia como ciencia. Obviamente la farmacia era mezcla de hierbas que te hacían resucitar y parar las hemorragias y curar dolores, etcétera, etcétera. Pero, además de eso, a ver, si no existía un motivo concreto para decir por qué se había muerto un hombre, porque, a ver,
tenía todo bien y no se sabía por qué se moría, un ataque de corazón que no tiene ningún signo, entonces ahí sí aparece Dios. ¿Se entiende esto? Primero se buscan las causas terrenales, las que tienen que ver con el hombre, y después aparecen las causas divinas. Como ahora, ¿sí? Ahora nosotros tenemos algún problema, tratamos de resolverlo, sino que Dios nos ayude. Esa es nuestra mentalidad. Entonces, el humanismo va a basarse en este cambio de eje. Dios deja de ser lo único que nos da respuesta y pasa a ser el hombre. Entonces, como el hombre empieza a pensar y a creer en sí mismo, obviamente cambia todo lo que sea el aspecto cultural. En las letras y la filosofía vamos a tener el humanismo. Y en el arte, en lo que es más tangible, más visible, vamos a tener el Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque renace el arte de Grecia y el arte de Roma. Ya vimos el año pasado que el arte de Grecia y Roma eran perfectos, eran la representación perfecta de lo que había en la naturaleza, en el cuerpo del hombre, de la mujer, etcétera, etcétera. Grecia era todo belleza y Roma era más utilitaria. Entonces, los artistas del Renacimiento van a tomar los elementos de Grecia y Roma, por ejemplo, las columnas, el frontón, las escaleras de un edificio griego, lo van a ayornar, le van a hacer otras cosas. Por ejemplo, las columnas de Grecia que eran acanaladas, ahora son acanaladas y en la cúspide, en vez de tener la parte cuadradita que era el capitel dórico, van a tener una estatua, ¿sí? O van a tener cabezas de dioses. Entonces se lo va a adornar diferente, pero con la base de Grecia y de Roma. Entonces, si nosotros buscamos un edificio renacentista, va a tener columnas, va a tener escalones, va a tener frontón, ¿sí? Los artistas que sobresalen en este renacimiento son las tortugas ninjas. ¿Se acuerdan? Bueno, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo. Son los tres más importantes, no son los únicos. Obvio que hubo millones de artistas. Y lo importante es que existen estos nombres, es decir, cuando nosotros vimos Grecia, vimos Roma, vimos el arte en general, vimos una estatua que se llamaba Victoria de Samotracia o David, pero no sabíamos quién la hizo. Ahora aparece la firma. ¿Por qué? Porque uno de los ideales del Renacimiento es la fama. Si el hombre quiere ser reconocido, yo soy Egle Arcando y quiero que reconozcan que soy Egle Arcando, entonces hago algo y lo firmo para que el mundo sepa que lo hice yo, ¿sí? Entonces yo voy a ser famoso. Ese es uno de los ideales del Renacimiento. Por eso aparecen estos nombres y estas personas no eran únicamente pintor, escultor, ¿sí? Eran de todo, eran ingenieros, arquitectos, poetas. Obviamente, ¿por qué? Porque el conocimiento que podían llegar a tener en el siglo XV de cada una de esas carreras o profesiones era poco, era muy poco. Entonces, uno podía ser ingeniero en 2 meses o podía ser poeta en 15 días, ¿sí? Entonces, cada uno de los artistas del Renacimiento tenían un montón de características, o sea, eran poetas, arquitectos, ingenieros, escritores, inventores. De hecho, Leonardo y Miguel Ángel tuvieron muchísimos inventos. ¿Cómo era el arte del Renacimiento? La pintura, la escultura, lo vieron en los videos, ¿sí? Muchas características. Estuve leyendo lo que buscaron y los que miraron los videos y tomaron nota han visto un montón. No tengo imágenes para mostrarles, por eso les pasé los videos, por eso les pedí en realidad que buscaran videos. Se usa la naturaleza, se pinta la naturaleza, aparecen ventanas con un árbol atrás, que a lo mejor no tienen que ver con la obra, pero la naturaleza estaba presente. Había perspectiva, muchos colores, perfección en la imagen del hombre, ¿sí? Es decir, muchas cosas rescatadas de Grecia y de Roma. Todo esto se va a dar en el aspecto cultural. ¿Qué pasa en la religión? Hay un desplazamiento, les dije recién. Dios deja de ser el centro del mundo y pasa a serlo el hombre. Entonces va a haber gente que dicen,
la religión no es una sola o la religión no es buena. ¿Por qué? Porque me está cobrando para que yo no tenga pecados o me está cobrando cada vez que voy a la iglesia. Entonces se empieza a criticar la religión que hasta ahora, durante 15 años, durante 15 siglos, perdón, durante 1500 años, no tuvo ninguna crítica. Ahora se la va a criticar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Cualquier duda de renacimiento, de humanismo que tengan, por favor, me preguntan. ¿Estamos?